gracias a Dios en esta noche por permitirnos estar aquí otra vez, listos, dando inicio a una reunión familiar en la que estamos compartiendo y también adorando al Señor, y ahora compartiendo la palabra para que sea de edificación para todos. Quiero dar la bienvenida a Rocío y a su hija que pudieron venir en el día de hoy. No es muy fácil que puedan venirse por sus múltiples ocupaciones, pero gracias a Dios hoy pudieron venir. Y Olger y Elki, que a pesar de que viven en Naranjo, hoy sacaron el rato para estar con nosotros aquí también compartiendo en este lugar. Agradecemos también la visita de la hermana Clarita, que vino para estar con nosotros, y es una bendición compartir con ella también. A todos los demás que más frecuentemente estamos siempre en esta reunión, bienvenidos esta noche. Esperamos que Dios bendiga esta reunión. Vamos a entrar de una vez en materia bíblica. Esta noche es una bendición estar aquí para compartir la palabra. Les invito a todos a abrir su Biblia conmigo. Ayer estuve tratando un tema en el templo y me parece muy importante que lo volvamos a tratar en el día de hoy. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 37. Vamos a leer un versículo cada uno. Esto también lo hemos practicado en estas reuniones, en otras también. Entonces, vamos a ver cuáles les gusta leer. Rocío, ¿le gusta leer? ¿Y su hija? Sí. También. Entonces, es Verónica la que después de mí, Verónica, y continúa la fila allí. Rocío, Erika, bueno, su esposo, ¿verdad? Y así consecutivamente, Elki, Olger, y todos los que tengan Biblia, y si me queda alguno, entonces yo vuelvo a leer al final. Capítulo 37, versículo 1 en adelante, un versículo cada uno, uno yo, y luego sigue la fila hasta que terminemos. Dice la palabra de nuestro Dios así en esta noche: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. El 8, ¿verdad? Entonces le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ellos. Gracias a Dios por su palabra. En esta noche vamos a quedar con la lectura de la palabra de nuestro Dios hasta allí, y en el momento que sea necesario volvemos a leer la palabra de nuestro Dios. Quiero
usar como tema para compartir con ustedes en esta hora la ley del proceso. Es muy interesante. Anoche le decía a los hermanos, me parece que muchas veces escuchamos un tema y no nos suena tan interesante, no lo vemos tan importante y entonces nos descuidamos, nos desconcentramos con cualquier cosa que oímos o cualquier cosa que pasa y se va desarrollando el tema. Cuando vamos por la mitad, empieza a decir el que estaba desaprovechando el momento, qué tema más interesante. No es necesariamente lo que pensé al principio, pero ya muchas veces ha transcurrido la mitad del tema y se ha perdido una gran bendición. Con esto quiero decir, aunque no parezca muy importante, quiero adelantarle, este tema es muy importante. Es muy importante para que lo conozcan los jóvenes, para que lo conozcan los matrimonios, para que lo conozcan los que trabajan en algún sector dirigiendo personal. En realidad este tema para cualquier persona es una bendición. No lo desaproveche. Quiero empezar diciéndole esta noche que esta historia se desarrolló en los capítulos 37 al 45, o sea, en 9 capítulos del libro de Génesis se desarrolla esta historia de la palabra de Dios. Y según lo que nos enseña la palabra, fueron necesarios años de preparación, años de proceso, para que este muchacho un día llegara a ser exactamente lo que Dios quería que él fuera. Por lo menos pasaron 23 años y al final unos 30 para que llegara a ser exactamente lo que debía de hacer. Pero tuvo que transcurrir todo este tiempo, desde el pozo hasta el palacio, para que en realidad se diera lo que Dios quería en él. Yo creo, como en algunas ocasiones he dicho, que este muchacho, este hombre fue preparado a fuego lento. Nunca fue preparado en un microondas. Todo lo que te prepara en un microondas es a minutos tiempo. Pero lo que te prepara a fuego lento se necesitan horas. Este muchacho fue preparado a fuego lento para llegar a ser exactamente lo que Dios quería. Y creo de todo corazón, por lo que entiendo a través de la palabra, que no hay un solo cristiano, no hay un solo matrimonio, no hay una sola persona proyectada en esta vida a lo que sea, que no necesite un proceso para llegar a ser verdaderamente lo que tiene que ser. Vamos en esta hora a orar y a pedirle a Dios que tome todo nuestro ser, que por medio de su Espíritu, que fue el que llevó a los profetas y a los reyes y a los apóstoles y a Jesús, lo que llevó a escribir la palabra, ese mismo Espíritu confirme a nuestro espíritu su palabra. Ese Espíritu Santo confirme y revele su palabra. De tal manera que al salir de usted de aquí pueda decir, yo necesitaba esta enseñanza, yo necesitaba esta palabra, cómo me ha edificado, cómo me ayuda para proyectarme en la vida. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más reunidos esta noche para tratar un tema de tu palabra, la ley del proceso. Un tema muy importante para todo hombre y para toda mujer que te ha recibido como Señor y Salvador personal de su vida. Te doy gracias en esta noche por permitirnos esta oportunidad, este privilegio de poder estar aquí juntos y en armonía para compartir tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, por este momento. Nos hemos reunido en tu nombre. Te ruego que tomes el control de esta reunión, que nos dirijas en todo,
que nos guíes a toda verdad. Tu palabra dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Creyendo esta palabra, reprendo en el nombre de Jesucristo toda obra maligna que quiera interrumpir lo que tú tienes para nosotros. Reprendemos todo espíritu maligno en las regiones celestes. Toma control del medio ambiente, toma control de esta reunión y que nada ni nadie pueda interrumpirnos, que nada ni nadie nos desconcentre, porque estamos listos para recibir lo que nos quieres enseñar a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos una historia sagrada o divina inspirada por el Espíritu Santo en Génesis capítulo 37, del versículo 1 en adelante, como ha sido leída en esta hora. Y allí nos habla la palabra de Dios muchas cosas importantes que nos llevan a entender claramente que Dios empezó a manifestarse o a traer un mensaje o mensajes a un joven de 17 años llamado José. Nos preguntamos tal vez en este momento, ¿para qué Dios le dio un mensaje a un muchacho tan joven que a la altura de esta edad ni siquiera se imaginaba la magnitud de lo que quería decir este mensaje, de lo que quería decir este sueño? Y una de las cosas que yo puedo entender es que no necesariamente tenía que entenderlo, sino que Dios empezaba a entrenarlo. Dios empezaba a entrenarlo poco a poco y con el paso del tiempo, y después de muchos años iba a entender claramente lo que Dios en realidad quería hacer con él. Es aquí en este momento cuando la palabra de Dios nos dice que este muchacho, José, no era el hijo único de Jacob. Era el último que había tenido. Ya él estaba mayor, ya estaba anciano, cuando tuvo este hijo. Y empieza a decir ciertas cosas ahí. Uno, que lo amaba más que los demás. Dos, que lo premió comprándole una túnica de diversos colores. Tres, que lo puso de supervisor de los hermanos. Y él iba y los supervisaba y le traía todas las quejas al papá. Además de eso, como para que no faltara nada, Dios le da un sueño. Le da un sueño. Posteriormente de que se lo dan, lo cuenta a sus hermanos. Y ya no lo querían, pero ahora lo quieren menos. Porque las cosas que ya estaban sucediendo era para no quererlo. Pero ahora Dios le da un sueño. Y se nota la falta de experiencia, la falta de madurez de José. ¿Por qué se nota? Porque sabiendo que ya sus hermanos lo traen entre ojos, sabiendo que ya le está cayendo pesado a todos sus hermanos, entendiendo claramente que ya no era bienvenido en el círculo de sus hermanos, todavía recibe un sueño muy interesante y se lo cuenta a sus hermanos. ¿Qué se puede notar? Que él todavía no tiene madurez, no tiene experiencia, no ha entendido cómo manejar esas cosas. Sin embargo, Dios usa todo eso para irle dando la preparación necesaria, la lección necesaria, el proceso necesario, porque un día Dios quiere que esté maduro, que esté formado, que esté entrenado para algo más que eso todavía. No obstante, podemos notar en la palabra de Dios que necesitó tiempo. Muchos años necesitó. Esto está probablemente entre los 23 y 30 años transcurrieron para que él llegara a ejecutar
lo que verdaderamente él quería. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta el proceso. A ninguno de nosotros nos gusta el proceso. Todos desesperadamente queremos tener las cosas ya, inmediatamente. No queremos esperar años para obtener algo que queremos. Por eso es que los niños se enojan cuando les decimos que se esperen. Para ellos es demasiado tarde decirles que esperen a Navidad para comprarles un regalo. Ellos lo quieren cuando lo piden. Los adolescentes, ellos quieren tener sus cosas ya. Si fuera posible, un deportivo a los 16 años de edad, para andar paseando de un lado para otro. Los jóvenes adultos que no necesariamente son adolescentes, ni tampoco adultos maduros, apenas están entrando de la adolescencia a su juventud y ya ellos quisieran haber alcanzado todo ya. Por eso es que muchos toman decisiones apresuradamente, que al final y al cabo van a lamentar, pero es porque no quieren esperar el proceso. Una persona, para que llegue a desarrollar su potencial en lo que sea, puede ser en sus estudios, puede ser en el comercio, puede ser en el matrimonio, puede ser en su vida personal. Necesita tiempo, necesita proceso. Y yo creo que a pesar de que el proceso no es lo que nosotros querramos de primera, no sea lo que nos guste a todos, a pesar de eso, lo peor de todo no es el proceso. Para mí lo peor de todo es no aprender nada a pesar de un proceso. No es la primera vez que yo veo en el camino una persona que pasan los años pero no madura. Pasan los años y no aprende. Esto para mí es la peor pérdida que puede existir. ¿Por qué? Porque es tiempo lo que pasó. Y el tiempo es irreplanteable. No se puede replantear porque ya el tiempo pasó. No se puede repetir la enseñanza porque ya el tiempo pasó. No se puede recuperar. El tiempo perdido está perdido. El tiempo no se puede recuperar. Usted puede recuperar dinero. Usted puede recuperar una materia. Usted puede recuperar un negocio. Usted puede recuperar un montón de cosas, pero el tiempo no. El tiempo pasó y ya lo que se vivió ayer es historia en el día de hoy y lo que nos queda es el presente y el futuro. No hay más oportunidad. Entonces, después de esta introducción, que para mí es muy importante porque nos enseña que para llegar a ser verdaderamente lo que se quiere, se necesita tiempo, podemos entonces usar como ejemplo a este joven José. Puedo ver que necesitó tiempo para ser probado y aprobado. En realidad, a nadie tampoco le gusta ser probado. A nadie, pero es necesario ser probado. Y dependiendo la calificación que sacan, llega a ser aprobado. Yo puedo ver que este muchacho necesitó tiempo para ser probado y aprobado. Necesitó tiempo para madurar. Sin tiempo nadie madura. Y yo diría bienaventurados aquellos jóvenes que están tomando decisiones serias a los 20 años, 21 años, 22 años, 23, 24, 25 años. Porque encontramos gente en el camino que tiene 30 años y parece que tuviera 15. No ha madurado nada. 30 años, 40 años y no ha madurado nada. Sigue con sus mismas inmadureces, con sus mismas irresponsabilidades y no avanza, no avanza.
Él necesitó tiempo para madurar. Lo importante con este tiempo recorrido en la vida de José es que no necesariamente necesitó tiempo, sino que lo aprovechó. Lo aprovechó para aprender. Aprendió que la autocompasión no nos ayuda de nada. Hay muchas personas que a pesar de haber tropezado muchas veces en la vida, no aprenden que la piedra no se va a quitar, el que me tengo que quitar es yo. El obstáculo en el camino nunca se va a quitar. El que me tengo que quitar sabiamente soy yo. Dice el proverbio que el que ama el peligro, en él perece. Y hay personas que en lugar de aprender la lección, pasan años y entonces empiezan a llorar y a autocompadecerse de sí mismo y a hacerse la víctima y a decir que los culpables son los demás, que nadie les ayudó y que por eso no han avanzado, que pobrecito él. José tenía suficientes razones, creo, para echarse a llorar en una esquina y a morir de todo lo que le pasó. Pero en lugar de eso, decidió aprender, decidió madurar. Y esto es muy importante para nosotros también aprender en el día de hoy. Este muchacho aprendió que aún los que nos tratan mal en el camino son instrumentos que Dios usa para irnos dando formación en el proceso. Aún los que nos tratan mal. Todos probablemente tenemos historias negativas de que alguien nos trató mal, de que alguien no nos ayudó, que alguien sirvió de obstáculo o de impedimento para avanzar. Así también le pasó a José. Pero en lugar de amargarse, este muchacho aprendió que aún esa gente Dios la usa en el proceso para darnos formación. Aún sin estar escrito el Nuevo Testamento, este muchacho ya sabía que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Él estaba allí y pudo aprender que el peor parche de la vida Dios lo cambia de un momento a otro para edificarnos en el desarrollo que tenemos que hacer. Aprendió que para servirle a Dios mejor tenemos que ser probados y comprobados. Es la única forma de servirle a Dios mejor, dejando que nos pula. Podemos ver, por ejemplo, la historia del profeta Jeremías. Dice que Dios lo llevó al taller del alfarero. Y el alfarero estaba haciendo una vasija. Y cuando la estaban viendo, en el momento menos esperado, la vasija se quebró. Y el alfarero la agarró. Y otra vez la demolió. Hizo como quería con ella. Y volvió a sacar una linda vasija. El Señor le dijo a Jeremías, así como el barro es en la mano del alfarero, así quiero que sean mis hijos en mi mano. No importa cuán difícil esté la restauración en nuestra vida. Si dejamos al alfarero que nos quiebre, si nos tiene que quebrar, para que nos haga otra vez y nos haga como nos tiene que hacer, entonces vamos a ir superándonos en la vida. José aprendió a ver su papel en el plan de Dios. Llegó un momento que él dijo, yo no estoy aquí por casualidad. Dios tiene conmigo un propósito. Dios tiene conmigo un plan. Y yo no voy a hacer obstáculos en la vida. Yo quiero que Dios cumpla su propósito en mí. Y aprendió entonces a ver que él estaba en el proceso de Dios. Hoy tenemos mucha gente que dice, yo no estoy en el plan de Dios. Aún más, Dios tal vez ni se dio cuenta en el día que yo fui engendrado, porque yo fui producto de una violación, puede decir alguien. Otros dicen yo fui producto de una borrachera
de papá y mamá, de una locura que al fin y al cabo ni se dieron cuenta lo que hacían. Y de esa relación, de ese encuentro supuestamente amoroso, aparecí yo. Y yo entonces creo que no estoy en el plan de Dios. Otros dicen, a mí mi papá y mi mamá me dejaron botados, a mí nadie me apoyó, desde antes de nacer me están rechazando. Yo no estoy en el plan de Dios. Pero según lo que dice la palabra de Dios, no hay una sola persona en el mundo, según Jeremías capítulo 1, no hay una sola persona en el mundo que no esté en el plan de Dios. Dice la palabra de Dios, desde antes que tuvieras en el vientre de tu madre, dice, yo te vi, yo te formé. Desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? ¿100 años? ¿500 años? ¿O más años? Antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya estábamos en la mente de Dios. Ya Dios tenía con usted y conmigo un plan a desarrollar. Ya Dios tenía un propósito. Por lo tanto, es importante aprender como aprendió José, que estamos en el plan de Dios. Que no estamos en este mundo por casualidad. Que estamos con un propósito, con el propósito de Dios. Ahora bien, quiero que no se le olvide nunca más, el propósito de Dios no se escoge, no se elige. El propósito de Dios se descubre, nada más. Desde el día que usted nació, viene parte de Dios con un propósito, con un plan. Pero pasan años muchas veces para usted darse cuenta. Le pasó a José, me ha pasado a mí, y le pasa a muchas personas. Tiene que pasar muchos años para darse cuenta. Yo nací con un propósito, yo nací con un plan. Y ahora empiezo a entender y entonces las cosas empiezan a cambiar. Él aprendió que había nacido con un papel en el plan de Dios y que él tenía que empezar a entender lo que Dios quería hacer con él. Cuando usted y yo, cuando cualquier ser humano, no importa cuál sea, entiende que Dios tiene un plan con él o con ella, y ahora se empieza a creer en Dios y a obedecerle, y deja que Dios lo vaya llevando y lo vaya formando, empieza Dios verdaderamente a levantarlo y a llevarlo por el camino adecuado para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, la ley del proceso es muy importante para llegar un día a cumplir con el plan y propósito de Dios en nuestra vida. Ahora bien, yo creo exactamente que José ilustra las 4 etapas del crecimiento cristiano. Las 4 etapas, importantísimo saber cuál es cada una de ellas para avanzar. La etapa número 1 que puedo ver es en la vida de José y en la vida de cada uno de nosotros, es la etapa de no sé lo que no sé. Usted verdaderamente nunca sabe lo que no sabe. Y es exactamente así que nacen los niños y que muchas veces también están los adolescentes. Ahora, pero tiene que llegar un momento que ya sabe lo que no sabía. Y esto es sidecó, caminar en el proceso, conocer en el proceso, entender para qué existe, para qué está, para qué se proyecta, y entonces llegará a saber lo que no sabía. Pero antes sé que nada sé. Estoy empezando, nada sé. Pero lamentablemente encontramos jóvenes que creen que ya saben todo. Adolescentes que creen que ya saben todo. Es por eso que se enojan con sus padres. Porque sus padres son su guía. Pero de repente creen que ya saben más que su guía. ¿Cuántas veces se ha perdido alguien aquí en el Cerro Chirripó?
para no ir muy largo. Pregúntele por qué se perdió. A veces ya faltando horas para perder la vida, lo volvieron a encontrar. Pregúntele por qué se perdió. Porque estaba hastiado o hastiada, porque una enfermera hace poco tiempo se acaba de perder. Estaba, dice, hastiada o hastiada de que el guía le dijera por dónde tenía que caminar. De que el guía le dijera que tenía que ir adelante. ¿Por qué el guía le dijo eso? Porque el guía es el que conoce, es el que tiene más experiencia, es el que sabe a dónde tiene que ir y a dónde no tiene que ir. ¿Quién es el primer guía que Dios pone en nuestra vida? Papá y mamá. O mamá o papá, alguno de los dos. A veces un tío, dependiendo de dónde creció, una tía, dependiendo. A veces la abuelita o el abuelito, dependiendo de dónde creció. Lo pone como su tutor, como su guía. Pero muchas veces vemos los adolescentes rebelándose porque creen, mi mamá o mi papá están anticuados. Ya pasaron de moda. Ellos no entienden cómo se vive ahora, cómo hay que caminar ahora, dónde debo de ir ahora, qué me debo de comer ahora. Hasta eso. Porque cuántas veces servimos de maestros de nutrición en nuestro hogar, porque se van por el camino equivocado y así consecutivamente. Pero en realidad todavía a temprana edad no sé lo que no he aprendido. La etapa número 1, no sé lo que no sé. ¿Qué nos dice el capítulo 37 de Génesis? Ya lo leímos, 1 al 11. Dice algunas cosas interesantes ahí. Una, que ya José tenía 17 años. Pero, como estuve explicando en la introducción, cuando este niño nació, ya su papá era mayor. Ya era mayor. Su mamá también. Él nació en una familia que no es pequeña. Él es el último. Entonces el papá dice que lo quería más que a todos sus hermanos, porque era el último. En otras palabras, el niño mimado de la casa. Y yo quisiera darle un voto de aprobación a su papá Jacob en este momento, pero lamentablemente no puedo. Eso es un error, tener hijos predilectos en una casa. Tener hijos predilectos. A pesar de que uno se porte bien y el otro se porte mal, no podemos ser imparciales como padres. El hijo es hijo. El hijo es hijo y no se puede actuar con imparcialidad. Tenemos que ser su padre. El padre no se elige, el padre se acepta. La madre no se elige, la madre se acepta. El día que yo nací, a mí nadie me preguntó si yo quería ser hijo de ese señor y de esa señora. Nadie me preguntó. Ni nadie me va a preguntar. Esas son las leyes divinas que así lo ordenaron. Entonces el día que nazco yo y empiezo a crecer, no es el primero que en la adolescencia empieza a querer que su papá fuera otro, que su mamá fuera otra. Y quiere que sea otro, pero no va a poder, nunca va a poder. Eso es luchar totalmente contra corriente, se va a cansar, no lo va a lograr. El padre, por lo tanto, no se elige, se acepta. La mamá no se elige, se acepta. Esta es mi mamá y este es mi papá. Por otra parte, habrá cosas en la vida cuando somos adolescentes o jóvenes que entendemos que nuestros padres están haciendo mal. Puede ser también porque ellos no son perfectos. Y dependiendo de la madurez que tenga, tampoco son muy ejemplares. Depende, hay padres de toda clase. Pero a pesar de que nuestros padres no sean ejemplares, tenemos que aceptarlos, no los podemos rechazar. Tenemos que aceptarlos. Por otro lado, habrán cosas que no se pueden compartir.
pero aunque no se pueden compartir, tenemos que respetar. Son nuestros padres. Son nuestros padres, debemos de respetar. Lo que hizo Jacob en este momento es un error. Es un error. ¿Por qué? Porque dice que su hijo predilecto es José. Y la única razón que da para que su hijo sea predilecto es que es el último que nació. Como ya probablemente no puedo tener más, ya estoy muy viejo y no puedo tener más, entonces empiezo a querer demasiado al último que tuvo, José. Y no solamente parece que comete el error de decirlo, sino que comete otro error, demostrar. Demostrar que de verdad era el que quería más. Porque se fue a la tienda y le compró un vestido de colores, que para nosotros hoy probablemente diríamos es el vestido de un payaso. Pero para ellos era el último grito de la moda, era el mejor regalo que se le podía dar a un hijo predilecto. Un vestido de colores. ¿Saben qué me recuerda eso? Me recuerda una historia muy tierna, muy bonita. Dicen que en una ocasión una señora tenía una gallina y la gallina tuvo un montón de pollitos, lindísimos. Un día de tanto la señora se quedó observando y dice, este es mi pollito predilecto. ¿Qué pollito más lindo? Es más lindo que todos los demás. Este es el que quiero más. Aún más, los demás lo puedo vender o regalar o lo que sea, pero este yo quiero que se quede conmigo. Se fue a la tienda y le compró un lacito rojo y se lo puso en el cuello al pollito, porque ella lo quería más. Los otros hermanitos de él, llenos de curiosidad por el lacito rojo, empezaron a picarle la cabeza. Y cuando la señora fue a ver a los pollitos, ya lo habían matado. Ya lo habían matado. A veces nosotros, queriendo hacer una gracia, hacemos verdaderamente una desgracia. Hacemos algo que va a perjudicar. Lo mataron. No solamente dijo que lo quería más, sino que lo demostró comprándole un vestido de colores. Pero este vestido de colores lo tenían pegado yo no sé dónde sus hermanos, en el cuello ya. No se bajaban ver a su hermano, y menos vestidos de colores. Ya dice la palabra de Dios que lo aborrecían ya. Segundo error. Pero no solamente le bastó el segundo error, comete el tercer error de la vida. Lo pone de supervisor de sus hermanos. El día que usted lo pone de supervisor, prepárese. Lo pusieron lamentablemente a caer mal. A caer mal. ¿Por qué? Porque queramos o no, es un trabajo. Y si nos ponen a hacer ese trabajo, hay que hacerlo. Desde luego que hay que hacerlo. Pero alístese. Por lo menos hable con diplomacia. Por lo menos hable con sabiduría, porque lamentablemente, quiera o no, usted tiene que llegar, usted tiene que ver, usted tiene que evaluar. Y no solamente eso, usted tiene que tomar la evaluación y llevarla al patrono, al que dirige. Y esa muchas veces no es la mejor. Él tenía que ir a donde estaban sus hermanos. Lamentablemente, cuando alguien no está supervisado, muchas veces no trabaja lo que tiene que trabajar. Y yo no sé por qué, pero es algo como coincidencia, pero sucede. Que cuando llega el supervisor es el momento que encuentran menos gente trabajando. No me explico por qué, pero se ponen de acuerdo como para no hacer nada ahora. Y el supervisor tiene que actuar, no le queda su alternativa. Tiene que tomar nota de todo lo que está pasando. Jacob envió a sus demás hijos, vayan a trabajar, vayan a cuidar las ovejas, llévenlas y las cuidan en tal parte. Y ellos probablemente preguntaron, ¿y nuestro hermano José? Ya él tiene 16, él tiene 17 años.
nuestro hermano José va a ir con nosotros. No, usted se queda conmigo, porque es el hijo predilecto. Ustedes van a cuidar las ovejas, ustedes son los que tienen que hacer trabajo duro. José se queda aquí y lo sirvió. Más tarde los envió para que supervisaran qué estaban haciendo sus hermanos. Y es aquí donde empieza lo peor de la historia. Dijeron desde que lo vieron de largo, aquí viene el soñador. Vean, se llegó el momento que no tiene su guardaespaldas, que no tiene su protección, que no tiene a su papá para que lo defienda. Hoy es el día de la venganza. Hoy va a pagar todas las que ha hecho. De hoy no se escapa. Porque él, además de que lo quieren más, le ponen un vestido a colores. Además de eso, imagínense usted, lo ponen de supervisor. Además de supervisor, tiene un sueño. Y es un sueño ofensivo para los hermanos de Félix. Estábamos en el campo trabajando, dice. Yo no sé en qué momento fue, él no iba a trabajar con los hermanos, pero en el sueño él estaba trabajando. Dice, fuimos del campo, estábamos trabajando. Y todos, dice, teníamos manojos. En ese entonces recolectaban trigo. Y el de ustedes, de feria, el de ustedes, se inclinaba hacia el mío. Qué cosa más tremenda. Sintieron peor ellos. Todavía peor. Ay Dios, dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Ahora no solamente lo visten de colores. No bastó, dice, ponerlo de supervisor, sino que ahora sueñan que nosotros nos estamos inclinando hacia él. Esto va de mal en peor aquí. Vamos a ver qué va a pasar. Es en esta etapa, entonces, la etapa 1. No sé lo que no sé. Él estaba muy joven en esta etapa. Él estaba muy inmaduro. Y probablemente, como es para todos los seres humanos, tenía su arrogancia, tenía su prepotencia. Y de feria, su papá le había alimentado ese ego. Porque su papá no le había enseñado cómo vivir y tratar a sus hermanos, cómo respetarlos y convivir con ellos. Sino más bien que siendo el menor, se creía el más importante, se creía el que tenía más derechos, se creía tener, el único que tenía voz y voto casi en esa familia. Es en este momento que uno no sabe lo que no sabe, no tiene experiencia, lleno de inmadurez, lleno de ego. Pero a pesar de eso, Dios dice, yo quiero usar a este muchacho. Porque aunque tengamos defectos, aunque tengamos asperezas que limar, Dios quiere usarnos. Dios quiere que seamos útiles en su mano. Entonces Dios le da un sueño para empezar a tratar con él. Él lo cuenta. Él sabía que ya sus hermanos no lo querían. Él sabía que sus hermanos ya lo aborrecían. Él lo sabía. Y sabiéndolo, les cuenta el sueño. Cuando uno no tiene suficiente madurez, cuando uno no tiene suficiente experiencia, entonces anda hablando lo que no debe de hablar. Hay cosas que no se deben decir. Hay cosas que no se deben decir. Yo le aconsejo a todos los que van a hablar algo, que primero piensen y después hablen. Primero escuchen y después hablen. Creo que tal vez sea por eso que Dios nos dejó 2 oídos y una boca, para oír más y hablar menos. Es mejor pensar bien, oír bien y pensar bien. Y después de haber pensado, y si es posible, repensar. Eso es con una boca, ahora con 2. Sería peor la situación. Entonces, el que no piensa lo que dice, termina pensando lo que dijo. Yo era la primera persona en la vida que he visto lamentándose
muchas veces de haber dicho una palabra que nunca debía haber dicho, o por lo menos guardársela para decirla más tarde, por lo menos. Él no tenía que estar contando ese sueño ahí, porque iba a levantar el problema más grande de lo que ya estaba, pero él lo contó. Él lo contó. Necesitamos madurez para no andar hablando lo que no tenemos que hablar. Y aún más, por lo menos esperando el tiempo para poder hablar. Porque como dijo cierta señora diplomática cuando tuvo un gran problema y le preguntaron los periodistas, ¿qué dice usted de este asunto? Ella dijo, mire señores, yo he aprendido, la vida me ha enseñado que hay cosas que se deben hablar ahora, hay cosas que se deben hablar después y hay cosas que no se deben hablar nunca, que se van con el hombre y la mujer a la tumba. Cuando no hay madurez, uno de repente puede decir lo que no debiera haber dicho. ¿Cuántas veces por decir lo que no debiera haber dicho perdió un trabajo? ¿Cuántas veces por haber dicho lo que no tenía que decir perdió la relación de noviazgo? ¿Cuántas veces por haber dicho lo que no tenía que decir destruyó el matrimonio? ¿Cuántas veces por haber dicho lo que no tenía que decir se consigue unos cuantos enemigos? La palabra de Dios dice que como figura de plata en manzana de oro, es la palabra dicha en su tiempo con sabiduría. Es necesario aprender a hablar. Pero esto ocurrió en la vida de este joven por falta de madurez. Después de aprender esto, pasamos a la etapa número 2. En la etapa número 2, yo sé lo que no sabía. ¿Por qué? Porque empiezo a crecer. Y si presté atención, voy aprendiendo. Si presté atención, voy aprendiendo. Y si voy aprendiendo, ahora sé lo que no sabía. Capítulo 39 al capítulo 40, 39 y 40. Solamente para decirles que aquí José ya está en Egipto, en la casa de un eminente hombre llamado Potifar. Ya está trabajando ahí. Ya es un esclavo. Él está trabajando ahí, en la casa de Potifar. Ya se encuentra en ese lugar, trabajando ahí. Ya ahora, ya no tiene 17 años. Ya tiene un tiempo más. Además de eso, ya le han pasado ciertas cosas que lo van marcando. Ya se ha llevado varios golpes que lo van enseñando. Porque yo creo que hay dos formas de aprender en la vida. Una es aprender de los errores de los demás. Cuando uno logra aprender de los errores de los demás, se evita el golpe que ellos se llevaron para aprender. Y la otra forma de aprender en la vida es esperando llevarse uno los golpes para ir aprendiendo. Pero lamentablemente hay algunos que tienen que llevarse demasiados golpes y a veces no quedan con vida para contar la lección. Es mejor aprender antes que llevarse tantos golpes en la vida. Ya José estaba aprendiendo a esta altura que lo que su padre había hecho no estaba muy bien. Debo de respetar a mi padre, pero no debo compartir lo que él hizo. Esta no es una buena lección de vida. Además de eso, yo tuve un sueño y fue interesante. Yo creo que Dios me lo dio. Pero no está muy bien, no está bien que lo contara. Y lo hice en el momento menos adecuado, con las personas menos adecuadas, porque ya mis hermanos me odiaban, ya me aborrecían. Yo no tenía que actuar de esa manera. Ya él está aprendiendo. Ya sus hermanos lo habían tomado y para vengarse de lo que su padre había hecho en su favor, para vengarse,
de la supervisión que a ellos les había hecho para vengarse aún del sueño que estaba contando. Lo tomaron, lo amarraron y lo tiraron en un pozo seco, donde no había esperanza de vida. Allí tenía que morir. ¿Qué golpe más fuerte se llevó para aprender que no se puede hablar cualquier cosa? Que no se puede supervisar como a mi familia, a mi antojo. Que no se puede vivir con tanto egocentrismo, con tanta arrogancia, porque es peligroso. Ahora sus hermanos se están vengando y lo tiran, lo echan al pozo. Ahí está metido en ese lugar. Estaba seco, pero no había esperanza de vida a menos que alguien lo sacara. Al fin y al cabo, porque Dios tenía un plan con él, un hermano suyo dijo: allá viene una caravana de madianitas. Eran polacos, ellos mercaderes, compraban y vendían esclavos y muchas cosas más. ¿De qué nos sirve José muriendo en ese lugar? ¿De qué nos sirve? Nada más de que probablemente ya no vuelve a ser un obstáculo en el camino, ya no nos vuelve a decir lo que no queremos oír. Tal vez es lo único que nos vamos a ganar. Pero económicamente, ¿de qué nos sirve? De nada. Saquémonos y lo vendemos a esta caravana de mercaderes. Lo sacaron y se lo vendieron. Ahora él iba vendido como si hubiera sido una cosa. Una bicicleta, un carro, una lavadora, una cocina. Él había sido vendido como si fuera un animal. Como cualquier cosa, lo vendieron. Y ahora van rumbo a Egipto, vendido como esclavo. Ya se encuentra en esta etapa. Etapa número 2 está en Egipto. La casa de Potifar. Pero ya en la casa de Potifar él ve las cosas diferentes. Ya él habla diferente. Ya él actúa diferente. Porque se da cuenta que estas cosas que sucedieron antes es una lección de vida que le enseña que debe actuar mejor. Al fin y al cabo hay que decir, este muchacho fue inteligente porque aprendió la lección. Él fue inteligente porque aprendió la lección. Porque hay gente que aunque se lleve un golpe, no aprende nada. No aprende nada. Pero él aprendió la lección y estaba trabajando allí. Una de las cosas dignas de reconocer de este joven es que él no perdió el temor a Dios, a pesar de que sus hermanos se vengaran de esta manera, a pesar de que lo vendieran. No se amargó. Él no perdió el temor a Dios, a pesar de que ahora no está en su pueblo, a pesar de que ahora no está con su padre, su madre, con sus hermanos, ahora está vendido, ahora está en Egipto, pero él está en la casa de Potifar y está obedeciendo bajo el temor de Dios. Allí está en ese lugar. En Egipto empezó a aprender lo que no sabía, pero allí en Egipto, una vez más, la lección no había terminado. Allí en Egipto fue traicionado otra vez. Fue traicionado otra vez en ese lugar. Sus hermanos ya lo habían traicionado. Estando en Egipto, en la casa de Potifar, la esposa de Potifar lo traicionó también, levantándole un falso y de esta manera acusándole ante su superior. Por ese falso, a él lo llevaron a la cárcel. Pero a pesar de esa traición, él no perdió el temor de Dios. Ahora, por este falso, lo llevan a la cárcel. Y cuando está en la cárcel, él está sirviendo a Dios y viviendo para Dios, a pesar de todo lo que le ha sucedido. Allí en la cárcel, él puede discernir y explicar un sueño que tuvo el copero y el panadero, que antes trabajaban con el rey, pero ahora estaban en la cárcel por delitos cometidos. Y él les dijo lo que quería decir el sueño al copero y al panadero. Y después de que les dijo,
ellos lo traicionaron ante el rey, porque él pidió que hablaran, que lo recomendaran ante el rey, pero nunca lo recomendaron. Y él siguió en la cárcel. A pesar de la traición de sus hermanos, de la esposa de Potifar, la traición del copero y el panadero, nadie le fue fiel a este muchacho. Todos los traicionaron. Pero a pesar de eso, en lugar de odiarlos, él aprendió que el mejor camino contra aquellos que nos hacen mal es perdonarlos. El mejor camino. No le estoy diciendo que el más fácil, pero sí le estoy diciendo que es el mejor. El mejor. El más fácil es vengarse. El más fácil es resentirse. El más fácil es odiar y amargarse la vida y esperar el momento para vengarse en el momento que pueda. Pero en lugar de eso, perdonó y aprendió a relacionarse mejor con las personas. Él en la casa de su padre no pudo aprender a relacionarse bien con ellos, con sus hermanos, sus propios hermanos. No tenía experiencia, era muy inmaduro, pero con todo lo que le pasó en el camino, ahora aprendió a relacionarse correctamente con la gente. Correctamente con la gente. Esta historia sagrada nos debe enseñar que hay un proceso para llegar a la madurez. Hay un proceso para llegar al conocimiento. Hay un proceso para limar todos esos defectos de la vida y poder crecer. Hay un proceso. Nadie nace aprendido. Si usted quiere llegar a ser un gran señor y una gran señora, usted tiene que pasar ese proceso. Para que usted llegue a ser mejor padre, tiene que pasar el proceso de aprendizaje. Para llegar a ser mejor madre, necesita el proceso de aprendizaje. Para llegar a ser mejor trabajador y un hombre o una mujer que se relaciona mejor con los seres que le rodean, necesita un proceso. Y aún para llegar a ser mejor servidor de Dios, tiene que pasar el proceso. Tiene que pasar el proceso. En este mundo no es fácil vivir para nadie, pero todavía es peor si no nos sometemos al proceso. Cuando un hombre o una mujer se somete al proceso, tiene la ventaja que por lo menos a partir de media vida empieza a ser muy eficiente. Empieza a ser muy fructífera, empieza a caminar con mucha madurez, con mucha sabiduría y con mucha experiencia. Pero si no se somete al proceso, ni es muy bueno para relaciones humanas en este mundo, ni tampoco llegará a ser un buen servidor de Dios. Para llegar a ser un buen esposo, hay que entrar en el proceso. Para llegar a ser una buena esposa, hay que entrar en el proceso. Nadie nace aprendido, tenemos que aprender. Tal vez pudiera recordar lo que dijo Carlos Spurgeon en su tiempo. He aprendido más del martillo y del juego que de las grandes universidades de este mundo. Ciertamente hay dos escuelas. Las escuelas donde enseñan aquí en este mundo mucha teoría, como la escuela de la vida. Y la escuela de la vida es la escuela que usa Dios para darnos formación y que lleguemos a ser hombres y mujeres maduros y sabios para actuar prudentemente como Dios quiere que actuemos. Esto nos lleva a la etapa número 3. La etapa número 3 comienza a ser evidente lo que he aprendido. Ya empieza a ser evidente en mi vida y en la suya lo que he aprendido cuando he escalado. Si he escalado como un buen alpinista y he aprendido, ahora entonces empieza a ser evidente lo que yo aprendí. Capítulo 41 de Génesis, versículo 14 al 37.
41, 14 en adelante. Allí la palabra del Señor nos empieza diciendo: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron, dice, apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Ahora bien, lo que en esta etapa entonces empieza a ser evidente en la vida de José lo que ha aprendido. Llega un momento en la vida que empieza a ser evidente lo que usted y yo hemos aprendido. Llega un momento. Pero ese momento no llega antes de haber pasado el proceso. El proceso es una ley inevitable. No hay alternativa. Tenemos que entrar en él para llegar allí. Él ahora va a echar a andar lo que ha aprendido. Fue llamado por el faraón y fue llamado con una misión, pudiéramos decir casi una misión imposible: interpretar un sueño que el faraón había tenido, y que es un sueño que no lo puede interpretar cualquiera. Porque antes de que el faraón lo llamara, él había dicho: tráigame acá, dijo el faraón, a todos mis maestros. ¿Quiénes eran los maestros del faraón? Los mismos de muchos gobiernos en el día de hoy. Son los mismos. Dice: tráigame a los sabios. ¿Y sabe quiénes eran los sabios? Los astrólogos, los adivinos, los brujos, los hechiceros. Tráigamelos acá. Ellos eran sus maestros. Y los trajeron al faraón. Y dice que les dio el tiempo que fuera necesario. Y no pudieron dar interpretación al sueño. Nada. Absolutamente nada. Cuando el rey se da cuenta que sus maestros no tienen la revelación, que sus maestros son incapaces de lo que él necesita, que sus maestros no pueden darle la respuesta, entonces dice: si ustedes no me dan la respuesta, y le dio unos días más, si ustedes no me dan la respuesta, ciertamente morirán ustedes con sus familias, no queda nadie. Voy a barrer con todos mis sabios, los brujos, los hechiceros y los magos, con toda esta gente, porque si ustedes no me traen la respuesta, morirán. Cuando ocurre esto, vea qué interesante, vea qué interesante. Yo creo, óigame, de todo corazón, que esto ocurrió porque hubo un muchacho que, a pesar de que no tenía madurez, a pesar de que su padre no le enseñó mucho, a pesar de eso, a temprana edad se sometió a Dios y dijo: pase lo que pase, yo voy a ser fiel a Dios. Y por ser fiel a Dios, a pesar de que sus hermanos lo echaron al pozo, a pesar de que su amo Potifar, su esposa, le levantó un falso y su amo Potifar lo metiera en la cárcel, a pesar de eso, siguió íntegro a Dios. Entonces, cuando llega el momento de que los magos, adivinos y astrólogos den una respuesta, dice Dios: hasta aquí, señores. El que va a dar la respuesta es el que yo he preparado para esta misión. Aquí no viene cualquiera a dar una respuesta para seguir ridiculizando mi nombre y para que sigan creyendo que los maestros y los sabios son los magos, los adivinos, los hechiceros y los astrólogos. Esta gente, tarde que temprano, tiene que reconocer que el único y sabio Dios soy yo. Que yo soy el que doy la vida, que yo soy el dueño de la tierra y de todo lo que en ella hay. Y a mí, dice Dios, se me respeta y se me reconoce. Y que yo también honro a los que me honran. Esto, tarde que temprano,
se cumplirá en los que honran a Dios. Y yo me he acordado en este momento que en la cárcel hay un prisionero que me ha honrado a pesar de todas las situaciones tan críticas que ha vivido. Entonces dijo el faraón: si ustedes no me traerán la respuesta, morirán. Y entre los familiares de los adivinos y los astrólogos estaban los dos, el copero y el panadero, el copero, que habían recibido favor de Dios en la cárcel a través de José y que no habían querido recomendarlo ante el rey. Egoístamente no lo recomendaron. Llega el momento que Dios dice: José, te olvidaron tus hermanos, te olvidó la esposa de Potifar, te olvidó Potifar tu amo, te olvidó la gente que ayudaste en la cárcel, pero ahora te voy a demostrar que yo no olvido a los que me honran. Se llegó el momento. Por lo tanto, ahora verán lo que voy a hacer. Si ustedes, dijo el faraón, no me contestan, morirán. Ahora sí, la situación se puso difícil. Los magos, los adivinos, los astrólogos y todos sus familiares que entraban en la misma lista empezaron a que ya no querían dormir, ya no podían dormir, ya no podían comer, ya las horas estaban contadas. Nosotros vamos a morir porque no tenemos la respuesta al rey. Fue ahora, exactamente ahora, cuando fácilmente aquel que había recibido de Dios en la cárcel se acordó y dijo: me acuerdo ahora. No, ahora no. Él se había acordado siempre. Lo que pasa es que era un egoísta y no lo recomendó. Me acuerdo ahora que en la cárcel hay un hombre, hay un preso que parece que en él está el Espíritu de Dios. Él a nosotros nos dio la respuesta a nuestro sueño. ¿Por qué no le decimos al rey que allá hay un hombre que le puede ayudar? Y tal vez por darle al rey esta buena noticia, nos salve la vida a nosotros. Tal vez. Se vinieron y le dijeron al rey. Y el rey dijo: si hay alguien que me dé el sueño y su interpretación, entonces nadie morirá. Esa es esta hora que dice la palabra allí donde acabamos de leer. En el versículo 14 del capítulo 41, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente, rápido, sin protocolos, apresuradamente. Y José se afeitó y mudó sus vestidos, se cambió de ropa y vino a Faraón. Versículo 15 sigue diciendo: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Estos se llaman un hombre o una mujer que aprendió con su lección a darle siempre la gloria a Dios. No está en mí. Más bien, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón, porque no debemos olvidar, nosotros no somos la solución del mundo. La salvación del mundo es Jesucristo. Nosotros somos los intermediarios, somos los mensajeros, somos los administradores de lo que Dios dejó. Pero el que tiene la respuesta al mundo es Jesucristo. 17. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas gruesas, de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otra semejante en fealdad.
en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y las feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como el principio. Y dice, y yo desperté. Estas vacas flacas eran tan flacas que se comían a las gordas y parecían quedar tan flacas como estaban antes de comérselas. Horribles y feas. Dice, yo quiero que usted me ayude. Vi también, dice, soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas, dice, y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban también a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Esto me indica claramente que a pesar del odio de los hermanos, de los golpes que le dieron, porque lo golpearon y lo arrastraron, a pesar de que la esposa de Potifar le levantó un falso, a pesar de que Potifar lo metiera en la cárcel, despreciado, a pesar de estar en la cárcel, este muchacho nunca perdió el temor a Dios. Este muchacho nunca se amargó. Este muchacho perdonó. Yo creo que no hay ninguno de nosotros, que nos haya pasado ni siquiera la mitad de lo que le pasó a este muchacho. Pero él no perdió la fidelidad a Dios, el temor a Dios. En medio de la vida tan amarga y tan difícil, no perdió eso. Ahí estaba, metido completamente. A pesar de que este muchacho está en la cárcel, era un muchacho de testimonio en la cárcel, donde nadie lo veía, donde no se puede apantallar, donde no se puede figurar. Allí era fiel. Allí no había pastor, allí no había iglesia, no habían cultos, no habían reuniones celulares tan lindas como esta. Allí no había quien le dijera: muchacho, sigue adelante, algún día Dios se acordará de ti. Muchacho, sigue adelante, a los que Dios aman, todas las cosas te ayudan a bien. Eso ni estaba escrito todavía. Él estaba solo. Y a pesar de esa soledad, allí se mantuvo íntegro. Debiéramos en esta hora pensar algo. ¿Qué excusa tendremos nosotros ante Dios con esta clase de gente que fue tan fiel en momentos tan difíciles? No tenemos excusa para hoy. A comparación de esto, es tan fácil ser fiel a Dios en el día de hoy. En cualquier parte. Después de que estudiamos un caso como este, ya no podemos decir qué difícil es ser cristiano en el día de hoy. Qué difícil es permanecer firme en el día de hoy. Después de estudiar un caso como este, ya no hay nada difícil. Todo es fácil. Dios nos ha puesto todo en el día de hoy en bandeja de oro. Debemos de valorar lo que Dios ha hecho y lo que nos ha dado en el día de hoy, y que no hemos tenido que llegar a estos extremos para tener a Cristo como Señor y Salvador personal de nuestra vida. El sueño es uno mismo, dijo José. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Otra cosa que debemos de aprender aquí
que por causa de que una persona está en el gobierno, ella está en lugar de eminencia. Eso enseña la Escritura. Y por estar en lugar de eminencia, de repente Dios le puede dar un mensaje. Aunque esa persona no esté caminando bien con Dios, como un faraón. Como un faraón. Y ahora dice, y tras ellos, tras estos años de hambre, toda la abundancia será olvidada, porque estos años de hambre van a ser terribles. Aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, que será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Otra cosa que aprendo aquí, dijo, ahora dice, provéase Faraón de un hombre sabio dice, y prudente, para que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Otra cosa que yo puedo notar en el día de aquí, en este lugar, que el hombre y la mujer que han creído en Dios, el hombre y la mujer que han creído en Dios, no andan buscando puestos, andan buscando servir. Y por lo tanto, no le dice, Señor Faraón, aquí estoy a su disposición. Si quiere yo le puedo ayudar. Nunca le dijo eso. Él lo dijo, búsquese a un hombre sabio y prudente. El hombre y la mujer de Dios, de fe. El hombre y la mujer de fe no andan buscando puestos, andan buscando cómo servir. En otras palabras, no cambian un puesto por el servicio. Ellos lo que quieren es servir, no necesariamente dónde estar. ¿Dónde estar? ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa apantallar, les interesa servir. Busque un hombre sabio y prudente. Y si seguimos leyendo, usted escucha que Faraón dice, ¿a quién más sabio y prudente que tú? Resulta que aquellas personas que andan buscando servir y que son nobles en Dios y que son hombres y mujeres héroes en la fe, no andan buscando puestos, pero terminan en ellos. Porque dice, has visto, dice el proverbio, has visto hombre sabio y diligente en la casa de los reyes está. No lo andan buscando, pero terminan arriba, porque Dios honra a los que le honran. Allí vino a quedar José. Y cuando esto ocurre, entonces podemos decir que viene inmediatamente la etapa número 4. Ahora actuó por lo que sabía. Y ahora él sabía. Él está en ese momento a mediados de la vida. Él está con unos 50 años de edad. Han transcurrido aproximadamente 30 años en este momento. Ha transcurrido mucho tiempo para esta etapa. Había alcanzado la mitad de su vida. Y aquí él va a actuar, él actuó basado en años de experiencia y de sabiduría. Si nosotros día con día empezamos a aprender, llegamos entonces a ser hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres prudentes, para actuar como Dios quiere y ser muy sabios y prudentes para servir a los que nos rodean y poder servir con más eficiencia a Dios que nos trajo con un propósito. Aquellos que lo golpearon y lo vendieron, sus hermanos, ahora están a sus pies. Ahora están a sus pies tirados en el suelo. Ellos vinieron y dijeron, queremos ser tus siervos. Capítulo 50 del mismo libro. Capítulo 50. Ellos están diciendo, queremos ser tus siervos.
Véalo, por ejemplo, en el versículo 18. Vinieron también sus hermanos, 50:18, y se postraron delante de él. Ahora están los que lo golpearon, los que lo arrastraron, los que lo amenazaron de muerte, lo tiraron al pozo, los que lo vendieron. Ahora están con la frente pegada al piso a sus pies. ¿Sabe por qué? Porque Dios adereza mesa delante de los que le esperan. Él adereza mesa delante de mí, ante mis angustiadores. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Aquí ahora sus hermanos, los que le hicieron daño, están a sus pies, pero están a sus pies muchos años más tarde. Muchos años más tarde. No están a sus pies en la hora que nosotros quisiéramos. Porque cada vez que alguien nos hace un daño, nosotros quisiéramos que se ponga en nuestros pies ahora mismo. Nosotros queremos que el juicio de Dios le caiga ahora mismo. Pero la gente no va, los que nos hacen daño, no van a estar a nuestros pies cuando nosotros queremos. Es cuando Dios dice. Y a veces pasan años, pero no importa. ¿Sabe qué es lo que importa? Que Dios cumple su palabra. En los que le esperan hasta el último momento. Y dijeron ellos, delante de él postrado, dijeron, henos aquí por tus siervos. Yo dije ayer, en otra palabra, hermanito José, por amor a Dios, mándenos aunque sea a limpiar los servicios sanitarios. Pero pónganos a hacer lo que sea, aunque sea lo más humillante, pero estamos dispuestos, porque ahora no querían que José les hiciera lo que ellos estaban imaginando. Ellos estaban imaginando que José les iba a decir, hermanitos, pídase en el último deseo, porque a ustedes no les va a alcanzar la vida para yo pagarme las tortas que me hicieron. Se llegó el momento. Hasta aquí se las prestó Dios. Eso es lo que ellos estaban pensando. Claro que sí, porque ellos le habían hecho mucho daño. ¿Y qué es lo que nos enseña el mundo en el día de hoy? El que te dice lo que quiere, tiene que oír de ti lo que no quiere. Tú tienes que demostrar cuál es tu apellido. Tú tienes que demostrar que se te respeta. Tú tienes que demostrar que a ti no vienen haciendo lo que meramente se levantó. Tú tienes que demostrar que se te respeta como se respeta un señor o una señora. Eso es lo que nos enseña el mundo en el día de hoy. El mundo así nos enseña que nosotros tenemos que vengarnos de lo que nos hagan. Hay dos alternativas para un cristiano, no hay más. Una, amargarse por todo lo que le hacen, o dos, perdonar todo lo que le hacen. José tomó la decisión de perdonar y hacer lo que Dios dice que se haga. ¿Por qué? Porque la ley de Dios en la Escritura dice que si tú perdonas, Dios te perdona. Y si no perdonas, Dios no te perdona. Los hombres y las mujeres sabios escogen lo que Dios dice. Dios dice que para que Él nos perdone, debemos perdonar. Y por eso es que debemos perdonar. Porque entonces se cumple lo que está escrito. Mía la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Ahora José dice en el versículo 20, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. José en la última etapa de su vida entendió que aún aquellos que nos hacen daño, Dios los usa como instrumentos en el proceso. Pero ellos creen que nos están haciendo un daño,
y que ese es todo el fin. Pero no se dan cuenta que aquello mismo que estamos haciendo, Dios lo está usando para llevarnos a cosas más grandes todavía. Ahora entonces Él le demuestra lo que es el plan de Dios. Y por lo tanto, le dijo, yo los perdono. Yo le doy a ustedes y también a toda su familia. Y también a todos sus hijos. Porque Dios no me tiene aquí para hacerles daño. Dios me tiene aquí para hacerles bien. Esto nos enseña en el día de hoy que el proceso es una ley. Y que cuando entramos en el proceso y aprendemos bien la lección, vamos a ser muy útiles para los que nos rodean y para Dios. Y para Dios. En esta última etapa de la vida de José, ya no lo vemos inmaduro, ya no lo vemos egocéntrico, ahora lo vemos todo un señor maduro, sabiendo lo que tiene que hacer y lo hace para honra y gloria de Dios y para el bienestar suyo y de todos los que le rodean. Que Dios añada bendición a nuestra vida con el tema la ley del proceso. Si tienen una pregunta pueden hacerla. Yo espero que sirva de bendición para su vida este tema y que el día de mañana, que a partir de hoy sea aplicado, para que el día de mañana usted pueda sacarle provecho.